todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación del próximo tutorial de Navidad en el que vamos a aprender a realizar este hermoso banderín. ¡Jo, jo! Miren qué bonito, qué simpático que está, con todos sus detalles 3D que lo hacen tan amoroso. Miren esta barba, estos bigotes, ni que hablar del muérdago, incluso el gorrito 3D con su pompón y su gorla. Miren esta maravilla. Se trata de un proyecto que realmente se puede colocar en cualquier lugar, adornando hermosamente detrás de una puerta, en una pared estrecha, al costado de la chimenea. Es un proyecto que más o menos desde las trabillas hasta el pico mide unos 50 centímetros y con la borla unos 65 centímetros, ¿bien? Y 17 centímetros de ancho. Así que es un proyecto realmente muy, muy bonito, nada invasivo y que puede dar un detalle totalmente soñado a la decoración navideña de nuestros espacios. Amigos, este tutorial va a ser también un tutorial de pago. En la caja de descripción del video voy a dejar toda la información de cómo acceder al tutorial. Bien, como parte del tutorial van a recibir el PDF y el acceso, por supuesto, a los videos. En este caso, los videos van a ser completos, es decir, que van a ir desde la punta aquí hasta el final. Porque tenemos toda la parte de la leyenda y eso, que esto es bastante más, bastante como, no pesado, pero sí realmente requiere como de un acompañamiento para aquellos que no estén tan acostumbrados a trabajar con intarsia. Esta parte realmente requiere de un poco más de organización de los ovillos. Yo explico en el paso a paso cómo cambiar los colores, de qué tamaño tienen que ser los ovillos, para cuántos puntos, así se organizan bien y no se andan perdiendo y no tienen tanto desperdicio de material. Así que decidí organizarlo al estilo al que ya los tengo acostumbrados, que iniciamos el proyecto desde el punto 1 hasta el punto final. Bueno, este tutorial va a ser exactamente igual. Por más que tienen el PDF, aquellos que ya sepan intarsia, por supuesto, se pueden aventurar por su parte, pero yo de todas maneras les aconsejo que miren el video, el tutorial completo, porque realmente tiene tips y datos que son muy importantes. Sobre todo la parte acá del pico. Cuando hicimos los tutoriales de Halloween, yo notaba que el pico, por cómo estaba tejido, tendía un poco a curvarse y había que estar como cinchando mucho como para llevarlo a la posición que tenía que tener. Bien, he descubierto una forma de lograr que ese pico quede bien desde el punto 1, bien, donde no haya que estar tironeando ni nada. Esto queda así, no queda curvo para nada y queda fantástico. Así que incluso si saben tejer intarsia, yo les aconsejo que miren los videos, porque realmente se van a llevar una gran alegría con el tema de la forma en que resolví los picos para que no tironee el pico, bien, para que no tironee. Así que nada, amigos, es simplemente tener toda la buena voluntad de ponernos con el proyecto y así seguimos avanzando en pos de la Navidad. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao.